Yo creo que, o por lo menos yo lo hago, cuando a veces estoy leyendo el devocional y de una manera especial como que ese texto a mí me ministra, yo oro sobre el texto. Entonces cojo esas promesas, cojo esas palabras y oro para mi vida y las creo, las recibo, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es para nosotros. Amén, es para nosotros. Entonces, esta parte que les voy a compartir nació porque estaba pidiéndole al Señor como que me guiara. Y entonces hay un versículo que es muy conocido, pero que Dios lo haga vivo y eficaz hoy. Y es ese versículo que dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces ahí nace el sermón, y cuando me voy a leer el contexto, yo dije: uy, esto es una bendición. Así que por favor, vamos a Jeremías capítulo 33. Y el título del tema es: la oración transforma nuestra perspectiva. Yo no puedo comenzar a preguntarle a cada uno: ¿cómo le fue este año, hermano? ¿Cómo le fue este año a usted? Y yo personalmente creo que a todos nos fue muy bien. Usted puede decir: pastor, yo soy la excepción. Este año empecé con 9 y terminé con 7, pastor, entonces ¿cómo voy a decir que me fue bien? Pues le fue muy bien, hermano, porque Dios está trabajando con su corazón. Dios está trabajando con su carácter. Y cuando Dios está trabajando en nosotros, es porque nos está preparando para cosas nuevas que vienen. Porque vienen cosas nuevas. Vienen grandes bendiciones del Señor. Y tal vez usted diga: pastor, para mí es difícil recibir eso porque es que yo me he estado comportando mal y me ha ido mal, y Dios ha estado trabajando conmigo y Dios me ha estado hasta disciplinando porque me he comportado mal. Pues quiero decirle, hermano, que este año que viene las cosas van a cambiar. Y Dios por eso ha estado trabajando en usted, preparando su corazón para poderosas bendiciones que vienen del Señor. ¿Y por qué la oración es tan importante? Porque a veces nosotros dejamos que ese manto de tristeza, de pesimismo, de depresión como que nos arrope, y entonces quedamos nosotros así tristongos: no, esto tan difícil, no, esto, que el año que viene va a ser terrible, mire lo que van a subir el salario mínimo, no, esto, y todo cada vez más caro, y esto se va a poner difícil, y esto. Amado hermano, somos hijos de Dios. Nosotros estamos bajo el gobierno del reino de Dios. Y por eso creo firmemente que las bendiciones que el Señor promete están por encima de la condición terrenal, natural o humana. Cuando ahora cantábamos, yo veía: Dios mío, qué cosa tan hermosa la relación que hay con la palabra de hoy. Yo creo, como Dios nos lo empezó a decir, que Él tiene cielos abiertos sobre esta casa. Hay grados de apertura de los cielos. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes para que hoy nos apropiemos de las promesas. Mire lo que dice Jeremías 33, restauración de la prosperidad. ¿Sí tiene su Biblia un subtítulo allí? Jeremías 33, restauración de la prosperidad. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero eso, yo quiero eso. Y yo le pido a Dios que me bendiga. Y le digo, hermano, con abundancia. Yo le pido a Dios eso. Y yo: Señor, yo te pido que me bendigas con abundancia, para que no me duela mañana cuando hay que apoyar una misión en otra ciudad o en otro país. 2 amenes, pero vamos para adelante. Vamos para adelante. Sí, hermano, porque cuando la economía de uno está como medida, como escasa, no le duele: ay, pero ¿cómo ayudo para la misión? ¿O cómo ayudo para esa iglesia nueva? ¿Cómo? Pero cuando la billetera está gordita, ¿me estoy haciendo entender? Y el Señor aquí habla restauración de la prosperidad. Siempre he enseñado que la prosperidad es integral. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, todas las cosas. Entonces, vamos a ver que en primer lugar, Dios nos llama a la oración. ¿Tú quieres un año diferente? ¿Tú quieres un año nuevo lleno de bendiciones, de respuestas? Pues Dios te dice hoy: vuélvete a la oración. Bajo el amén.
Vuélvete a la oración. Vuelve a tu clamor, a ir a la intimidad, levantar tu oración al Señor. Habla con Dios. Hace 8 días hablábamos de cómo debemos tener amistad con Jesús. Y hoy vuelve el Señor a llamarnos a la oración. Clama. Vamos a leer Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3. ¿Están conmigo? Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. ¿No les parece interesante de que antes de que el profeta comience a decir la profecía, lo primero que hace Dios es afirmar quién es, presentarse como quién es? Porque de alguna manera está diciendo: lo que yo les voy a decir lo voy a cumplir, porque yo hice la tierra, yo la formé, yo la afirmé. Jehová es mi nombre. ¿Usted ha considerado qué significa el nombre Jehová? La palabra Jehová es una derivación, y la palabra más correcta, más cercana al original es Yahvé, el nombre con el cual el Señor se le manifestó a Moisés. Y esa palabra, lo que pasa es que Yahvé vino a convertirse en Jehová porque posteriormente le añadieron algunas vocales. Entonces vino a ser Jehová, es Yahvé. Y esa palabra en esencia significa el todo suficiente. O sea, ¿habrá algo que Dios no te pueda proveer? Él no solamente es mi proveedor material, es proveedor en todo sentido. Y no importa cuál sea mi problema, puede ser el más terrible, pero en Él está mi solución, en Él está mi respuesta. Entonces Él por eso se presenta así: el que todo lo puede, el que todo lo tiene, nada es imposible para Él. Ese es el que está hablando. Versículo 2. Ahora dice el verso 3: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Clamar. Clama a mí. A veces nos equivocamos y clamamos al personaje equivocado. Pensamos que tenemos que clamar o pedirle la ayuda al que está en España, o al que está en Canadá o en Estados Unidos, o a mi mamá o a mi papá que tiene 4 pesos. El Señor dice: clama a mí. Clama a mí. En una ocasión, un pastor entró en ayuno y oración a pedirle al Señor provisión, a presentarle al Señor la escasez de provisión en la iglesia. Y empezó a contarle al Señor que estaba disgustado con los hermanos de la iglesia porque casi no diezmaban. Y le decía al Señor: Señor, y he estado hablando con algunos hermanos, dame gracia para que al hablar con los hermanos, esos hermanos aporten. Y el Señor le mandó a decir con un profeta: dile a mi siervo que clame a mí. Él estaba buscando a los hermanos. Así es el asunto. A veces nosotros buscamos la ayuda en la gente natural. Clama a Dios y Él nunca te dejará avergonzado. No pongas tu corazón en la gente, no pongas tu corazón en las instituciones. Pon tu corazón en Jesucristo el Señor y clama a Él y Él te responderá. Él te responderá. Soberano es en sus maneras y en sus tiempos. Pero dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Y cuando tú miras la escritura, tú ves que el Señor Jesucristo fue un hombre de oración, un hombre de clamor. El Señor Jesús, la Biblia dice cómo se apartaba a lugares desiertos para orar. Se apartaba temprano en la mañana, se iba a orar. Y el Señor Jesús fue el que nos enseñó: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Pídeme y yo te daré. Y aquí nos recuerda otra vez: clama a mí y yo te responderé. O sea que no es en vano nuestro clamor, no es en vano nuestra oración. Dios nos responderá. Ahora, en esa respuesta, ¿qué hará el Señor? Versículo 3, vuelva al verso 3. Clama a mí, yo te responderé
y te enseñaré. ¿Qué queremos? ¿Pedirle a Dios que me dé una moto y me la dé o que me enseñe? ¿Sí ve que hay como que hoy? En el cielo hay diversos tesoros, son unas riquezas. Y una generación de tesoros, un depósito de tesoros, para mí se llaman los tesoros de la revelación. Los tesoros de la revelación. Y esos tesoros son más preciosos que la moto, así sea 2000 centímetros cúbicos. Los tesoros de la revelación son más preciosos que cualquier regalo material que usted se pueda imaginar. Y por eso el Señor dice: clama a mí y yo te enviaré el mercado. Clama a mí y yo te mandaré la plata del semestre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Qué te enseñaré? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Luego en el cielo hay cosas que usted y yo no conocemos. Y por eso me gustaba la canción. Que vamos a tocar cosas invisibles, ¿no? Que vamos a escuchar ruidos que no habíamos escuchado. Entonces hay muchas cosas en el cielo que están allí esperando que tú clames para ellas descender. Amén. Porque la Biblia dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice serán dadas. Nos han sido dadas por su divino poder. Luego todas las cosas ya fueron dadas. Están sobre ti y están esperando que tú las bajes. Y Él dice: necesito que solo hagas algo. Clama a mí. Y yo te voy a responder, y yo te voy a enseñar, y te voy a enseñar cosas grandes, cosas sublimes, cosas que antes no hemos aprendido. Y con razón el apóstol Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido en corazón de hombre. Pero esas cosas yo las he preparado, están preparadas. Él no las va a hacer, ya están listas. Están preparadas. Cosas que ojo no vio ni oído yo, están preparadas y son reveladas por el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Y una excelente manera de expresar tu amor es buscar al Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Así que pues ustedes saben que yo soy aficionado por ir a mirar qué significan las palabras. Así que la palabra grandes pues habla de algo sublime, inmenso, maravilloso. Pero me llamó la atención la palabra ocultas. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me llamó la atención porque la Biblia de las Américas y la Biblia Peshitta, que es una traducción toda del arameo al español, dice cosas grandes e inaccesibles. Wow, fui a mirar la palabra y la raíz de esa palabra ocultas viene de la palabra que traduce muro, muralla, pared. Entonces hay cosas que están al otro lado y que tú humanamente o cualquier ser humano no puede acceder a ellas, a no ser que el Señor dé acceso para que tú conozcas esas cosas que antes era inaccesible, que no podías acercarte a esas cosas. Pero como tú clamaste, estás cumpliendo el requisito, porque el requisito es clama a mí. Lo que pasa es que a veces como que nos da pereza, nos dejamos enredar del mundo, pero hoy vamos a clamar. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, como son cosas a las que no hemos accedido, entonces es difícil imaginarse esas cosas. Tú te puedes imaginar que hay al otro lado. Y el Señor dice: te las voy a enseñar. Te las voy a enseñar. ¿Qué debo hacer? Punto número 2. Es fundamental buscar a Dios en todo tiempo.
¿Cierto que a veces uno por las dificultades, en vez de fortalecer la oración, como que la disminuye? ¿Le ha pasado o no? A mí me ha pasado. Uno permite como que la tristeza lo cubra. Entonces, en vez de fortalecerse en la oración, mengua. Y ahí estamos perdiéndonos lo que Dios nos quiere dar. Cosas grandes y ocultas. Lea conmigo el versículo número 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él ¿qué? Estando él aún preso en el patio de la cárcel. Escúcheme. En el momento en que este hombre de Dios da esa profecía, Israel estaba cautivo en Babilonia. Estaba ya bajo la opresión de Babilonia. Él, ¿en dónde estaba Jeremías? En la cárcel, estaba preso. Oiga, y el mensaje de Jeremías era rechazado. El ministerio de Jeremías lo rechazaban y lo que él enseñaba también. Porque como él venía a hablar del cautiverio y que decía que la voluntad de Dios era el cautiverio porque Dios iba a tratar con su pueblo, entonces nadie recibía eso. Es que nadie recibe cuando Dios le habla y le dice algo así como: voy a tratar con tu carácter, voy a quebrantar tu orgullo, te voy a enviar 7 pruebas. Ahí nadie dice: recibo eso, lo agarro, es mío. No, al contrario, yo no. O podemos, no, eso no es para mí, porque eso no es de Dios. Entonces, claro, a Jeremías lo rechazaban por eso. Estaba en la cárcel, Israel estaba en cautiverio. Yo no sé cuántos aquí se sientan así, en cautiverio. A los profetas en un tiempo los alimentaban con pan y agua. Yo no sé cuántos aquí se sientan presos de la escasez, o que están en cautiverio y por eso no pueden experimentar el gozo de Dios, o que están bajo un cautiverio emocional y no pueden disfrutar la paz que Cristo ha venido a traer. Y caminan, pero cautivos, porque un preso en una celda puede caminar. Viven, pero bajo cautiverio, porque un preso en una cárcel puede estar vivo. Y así estaba el pueblo de Israel en aquel momento, y así estaba Jeremías. Entonces yo no sé en qué situación usted pueda estar o qué área de su vida usted sienta que está en cautiverio, pero Dios lo ha traído esta mañana para decirle: clama a mí y yo te responderé. Y yo estoy creyendo, porque Dios en esta mañana como que nos abre una ventana del cielo, un espacio especial del cielo. Y hoy vamos a capturar eso sobrenatural del Señor. Esto es un asunto de fe. No importa la situación en la que estés, Dios te dice: clama, porque Jeremías estaba muy mal. Daniel era cautivo en Babilonia. Sin embargo, desde allá este hombre oraba 3 veces al día y Dios lo honró. Jesús murió, los discípulos no querían nada. Sin embargo, cuando el Señor resucitó, se les apareció y ellos se fueron a orar y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Elías, los cielos estaban cerrados y por dirección del Señor oró y los cielos se abrieron y la lluvia descendió. Salomón, Dios lo iba a poner sobre el pueblo de la nación, era muy joven y le pidió a Dios, clamó a Dios sabiduría y el Señor se la dio. Luego el principio sigue siendo el mismo: clama a mí y yo te responderé. Y hoy Dios trae esa palabra para activar la fe en su corazón y que usted diga: yo puedo estar tal vez en una área de mi vida cautivo, pero hoy voy a clamar por mi libertad. Hoy voy a creer que la mano de Dios se va a mover en mi vida y viene libertad. Y lo que Dios está prometiendo viene a mi vida. Una de las cosas que a veces como que nos detiene a nosotros es cuando leemos este tipo de pasajes que corresponden al Antiguo Testamento y nos falta el argumento que se levanta en la mente y dice: no, pero eso es solo para Israel. Eso fue profetizado allá, eso no es para nosotros porque nosotros somos gentiles. Pues la Biblia dice que ahora nosotros somos hijos de Dios,
que ahora nosotros somos de la fe y los que somos de la fe somos descendientes de Abraham y que ahora somos pueblo de Dios. Entonces, a través de estos pasajes yo veo lo que está en el corazón de Dios para sus hijos y para su pueblo. Aunque ciertamente hay un contexto histórico, esto también es espiritual y es palabra de Dios para nosotros, porque los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahora, estamos leyendo aquí una profecía. Vamos a iniciar ahora leyendo la profecía. Entonces nosotros podemos decir, uy, ¿quién sabe para cuándo será eso? Yo quiero decirle que hay cosas que Dios reveló que tienen cumplimiento en diferentes tiempos. Escúcheme porque eso es importante. Hay profecías que los siervos de Dios dieron que tuvieron un primer cumplimiento, un segundo cumplimiento, tendrán un tercer cumplimiento. Ejemplo, cuando Dios habló a través del profeta Daniel de la abominación desoladora, es decir, la profanación del lugar santísimo. Eso sucedió en primera instancia a través del general romano Tito, años 70 después de Cristo, cuando profanaron el templo. Pero volvió a repetirse con Nabucodonosor, como 450 años después volvió a repetirse, porque Nabucodonosor profanó el lugar santísimo, y volverá a cumplirse cuando se levante el anticristo y profane el lugar santo. Entonces ahí estamos viendo diferentes cumplimientos. Por eso esta palabra que estamos leyendo, yo creo que también es de cumplimiento para nosotros. Y yo no sé quién se va a agarrar de eso y lo va a creer, hermano. Punto número 3. Y aquí comienza Dios a hablar de lo que va a hacer. ¿Cuántos reciben eso? Yo también, cuando lo leía, yo creo esto. Jeremías capítulo 33, versículo 4. Porque así ha dicho Jehová. Es que mire quién está hablando, hermano. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, esto es Babilonia, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Deténgase un momento allí. ¿De qué está hablando eso? Ahí acabamos de leer los caldeos. Babilonia se levantó, Babilonia vino contra Jerusalén y hermano, ellos pelearon con las uñas, como sea. Algunos de ellos derribaron sus propias casas para hacer de ellas como un pequeño fortín, como una pequeña fortaleza para atacar a los soldados de Babilonia que venían. Pero resulta que como Dios no estaba con ellos, Dios había quitado su protección de Israel. ¿Por qué? Lo acabamos de leer, por su maldad, por su idolatría. Dios quitó la mano y permitió que Babilonia viniera como instrumento del juicio de Dios, como instrumento de castigo. Dios permitió que Babilonia viniera y arrasó con Israel. Eso es una cosa brutal, hermanos, porque ellos habían pecado. Dios quitó su protección. Eso fue lo que sucedió. El pecado, la maldad, la rebelión contra Dios hace que el Señor quite su mano. Y entonces ¿quién viene? El enemigo. Y vino sobre la tierra el enemigo y utilizó una herramienta que se llamó COVID-19, ¿verdad? Y muchos murieron. Hermanos en la fe, familiares, pastores. Cuando murieron como 2 pastores que yo conocía, me fui para la pieza y me arrodillé. Señor, ten misericordia, si este es el tiempo. Y yo creo que esa sensación la vivimos muchos. Dios trajo juicio, pero Dios ha permitido que nuevamente volvamos a levantarnos. Amén. Su pueblo. Y Él dice, ya mi tiempo de juicio ha pasado. Versículo número 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré ¿qué? Abundancia de paz y de verdad. Dios quitó su cobertura, vino Babilonia y destruyó. Vino Babilonia y acabó con las casas, con los muros de Jerusalén, con las 12 puertas de entrada, acabó con todo.
Y después de que Dios trata con la maldad, entonces Dios viene a hablar. Y Dios dice: traigo tiempos de sanidad, traigo tiempos de restauración, traigo medicina del cielo y los voy a curar y les voy a revelar abundancia de paz. ¿Cuántos tal vez aquí pasamos noches sin dormir? Una ansiedad, un problema, una dificultad nos deja dormir una horita. Y a veces vivimos situaciones que no sabemos qué hacer con eso y tenemos temor hacia el futuro. Pero el Señor dice: yo vengo a traer sanidad, medicina y abundancia de paz. Tal vez tu corazón ha estado siendo afligido con la ansiedad y el miedo, pero el Señor viene a quitar eso. Y dice Él: traeré abundancia de paz y de verdad. Y voy a traer sanidad. Entonces yo puedo hacer una aplicación aquí. Y esa aplicación es que tal vez alguno de nosotros o una mayoría hemos pecado. Entonces Dios dijo: yo necesito utilizar este juguete. Ay, pastor, tan ordinario, pastor, no diga así. Porque como Él cogió un juguete, ¿se han leído eso o no? En la Biblia, Él limpió el templo. Y dice la Biblia que fue y cogió un juguete que había allí, un par de látigos, y lo sacó del templo, hermano, a juguetazos. Claro que no vamos a hacer eso ahorita, pero el Señor en esa época lo hizo. Ve, entonces como el pastor, cierto, con la varita que tenga, y duele. Pero después de un tiempo el Señor dice: ya, ha pasado el tiempo del castigo, ha pasado el tiempo del juicio. Y tal vez Dios le está hablando esta mañana puntualmente a personas y les está diciendo: ya ha pasado el juicio, ya ha pasado el tiempo de tu castigo. Te voy a bendecir y voy a sanar las heridas de tu corazón producidas en este tiempo de juicio. Y voy a traer sanidad. Dice la Escritura: voy a traer medicina. Yo cuando leí eso: ¿cómo será la medicina del cielo? ¿Será en inyecciones o en pastillas? No, mentiras. Yo me puse a pensar, ay, ¿verdad que la palabra de Dios dice que en el árbol de la vida sus hojas serán para la sanidad de las naciones? Entonces yo me imaginaba un ángel bajando ahí con la sanidad. Por eso yo creo que aquí hay ángeles del Señor, por eso hablamos de los cielos abiertos. Y traeré sanidad, dice: los curaré y les revelaré abundancia de paz. Y aquí entramos al punto número 4. Dios promete. ¿Qué promete Dios? Libertad, restauración, bendición y muchas cosas más. Yo le quiero invitar para que usted en esta mañana, como que usted tenga su corazón abierto para recibir todo lo que el Señor trae. Recibir todo lo que el Señor trae. A veces nosotros permitimos que lo que nos dice el mundo o las semillas que nos sembraron hasta nuestros padres o adultos sea más fuerte que la palabra de Dios. Y cuando el Señor habla de cosas especiales y cosas bonitas, nos cuesta trabajo creerlas y recibirlas. Porque, uy, no, pastor, es que yo soy terrible, yo soy muy malo, yo como no sirvo para nada, no he hecho ni embarrarla, yo no sé esto, yo no sé lo otro. Pero para los que son padres, sabemos que podemos tener varios hijos y de pronto puede haber un hijo que sea complicadito, pero sigue siendo hijo. Y le compramos el estreno igual que a los demás, porque sigue siendo hijo. Y usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Jeremías 33, versículo 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Yo leí eso y yo le digo lo primero que se me vino: el Señor va a traer a los que fueron llevados cautivos.
porque llegó la pandemia y el enemigo los confundió, como sea, se desanimaron, se fueron, quedaron embolatados, lo que sea. El Señor dice: volveré a traer los cautivos, los que fueron llevados por el enemigo. Dios los va a traer de nuevo. Y yo creo que por esa puerta empiezan a llegar los cautivos en el nombre de Jesucristo, y que llegan familias enteras, llegan familias completas en el nombre de Jesús. Con frecuencia con mi esposa oramos, y estamos orando, hermano, y yo abro mis brazos, pues yo tengo la costumbre de saludarlos, ¿no? Recibirlos. Entonces yo extiendo mis brazos y yo le digo: Señor, yo le doy la bienvenida a todos esos que llegan. Yo por la fe los recibo, y a las familias completas en el nombre de Jesucristo yo los recibo. Si me ve alguien así muy apegado a la palabra: este pastor tan exagerado, ¿qué son esas cosas? Son cosas que yo hago por la fe. Por la fe, Señor, yo los recibo en el nombre de Jesús, y me los imagino llegando. Entonces, cuando yo leí esto, dice aquí el verso 7: haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Entonces me acuerdo de muchos hermanos, desde que empezamos el ministerio con mi esposa, me acuerdo de muchos que un día caminaron con el Señor, y sabe que muchos de ellos les servían a Dios, y la gracia del Señor sobre ellos se destacaba. Eso los hacía relevantes, la gracia y el favor de Dios con ellos. Pero un día se apartaron, un día su corazón se enfrió. ¿Qué pasó? No me interesa, ni voy a juzgar, a condenar a nadie. Un día se desanimaron. Y es que, hermanos, el que piensa estar firme, así que ninguno de nosotros es juez. Pero la realidad es que se apartaron, se enfriaron. La semana pasada saludaba a alguien y me acordaba de ese liderazgo tan tremendo que él tenía, y está apagado. Lo saludé y todo eso, pero yo sé que a solas, cuando él está orando o hablando con el Señor a su manera, él llora, porque se acuerda de ese tiempo en el que caminó con el Señor, se acuerda de ese tiempo en el que servía al Señor. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Fueron arrancados de su tierra y fueron llevados cautivos a Babilonia, y allá lloraban por la presencia de Dios. Por eso digo que ellos lloran. Y lloraban junto al río, dice la Biblia, y decía: ¿cuándo volveremos a la casa de Jehová? Porque el templo solo estaba en Jerusalén, y allá en Babilonia empiezan a construir unos lugares donde reunirse para cantar sus himnos, para estudiar la ley de Dios. Allí nació la sinagoga, porque ellos extrañaban eso. Y es que, hermano, el que ha gustado los bienes del Señor y se aparta, luego los extraña. Porque este espíritu que Dios ha hecho nacer de nuevo solo se sacia en la presencia de Dios. Solo sabe que lo alimenta la palabra de Dios, que solo encuentra amor y paz y gozo en la presencia de Jesucristo. Así dice su palabra: delicias a su diestra para siempre. Pero el Señor dice: yo volveré a traer los cautivos, y me encantó esa palabra, y los restableceré como al principio. Aquí hay personas que Dios ha puesto en su corazón servir al Señor, pero han luchado con eso. Han luchado con eso, pero el Señor sigue despertando eso con más fuerza. Y déjeme decirle, no estará en paz hasta que lo haga. Porque el maravilloso Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él se revuelve y Él nos impulsa. Si no fuera así, andábamos haciendo lo malo todos. Por eso Él envió, es que Dios es maravilloso, por eso Él envió el Espíritu Santo para que nos santifique. Él restaurará a los cautivos. Versículo número 8. Yo leí esto y yo, wow. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Wow. Los limpiaré. Si hay algo que nos afecta a nosotros, es el pecado, la rebelión. ¿Qué trajo el pecado en el huerto? La muerte.
Y saben, hermanos, eso no ha cambiado. Nuestra rebelión genera eso. Pero el Señor dice, los limpiaré. El Señor dice, los limpiaré. Los limpiaré. ¿Verdad? Los limpiaré. Ahora nosotros sabemos qué es lo que nos limpia. La sangre de Jesucristo el Señor. Pero esa sangre, ¿qué requiere? Arrepentimiento. Entonces en esta mañana yo tengo que reconocer, Señor, yo he pecado. Hermano, usted no debe salir de este lugar igual. Amén. Usted debe acercarse al Señor con su corazón sincero. Usted no tiene que contarle a nadie, tranquilo, ahí. Pero sí sincero y con sencillez decirle al Señor, Señor, yo te pido perdón por mi pecado. Renuncio a mis argumentos y propias razones que me justifican. Yo hoy reconozco mi pecado y te pido perdón. Por favor, límpiame con tu sangre. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Nos limpia. Ahora, ¿qué pasa cuando no nos limpiamos? ¿Cómo estamos? Sucios. ¿A quién le gusta estar sucio? A nadie. Versículo número 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. A veces nosotros en la vida vivimos ciertas etapas y como son etapas duras, como son etapas difíciles, llegamos a concluir que es la consecuencia de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de la dureza de nuestro corazón. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Fue lo que me tocó vivir. ¿Qué se va a hacer? Pero el problema es que nos cuesta trabajo como ir ante el Señor y pedir perdón y permitir un cambio en nuestra vida. Entonces seguimos en el mismo sentido, bajo un manto de culpa, bajo un manto de tristeza, bajo un manto de autocondenación. Y cuando le pedimos algo al Señor y no hay respuesta, entonces recurrimos a ese argumento para castigarnos. Es que como yo la embarré, es que como yo estoy bajo el pecado, es que como yo estoy bajo la maldición, es que como yo esto y como lo otro, y nos castigamos. Piense usted como padre de familia, como madre de familia, que usted encontrara a su hijo con un pedazo de madera golpeándose sus piernas. ¿Qué sintiéramos nosotros si encontráramos a nuestros hijos sajándose con cuchillo su brazo? ¿Cómo nos sentimos cuando nuestro hijo nos confiesa, papá, es que ya me he fumado 3 porros? Hay una mezcla de enojo, pero también un dolor profundo. Así que no piense ni por un momento que Dios se complace cuando usted está padeciendo. Entonces, cuando a mí me robaron la bicicleta, yo me fui llorando donde mi mamá y mi mamá también lloró conmigo. Y tenía un miedo yo, porque esa me la había dado mi hermano mayor. Entonces yo soy de los que creo que cuando nosotros desobedecemos a Dios y vamos llorando a Él, Él llora con nosotros. Porque Él es papá. Y Él no se goza cuando mi vida sigue andando, pero yo no alcanzo las bendiciones que Él me quiere dar. ¿O cómo se siente usted que este fin de año le compre un regalo a su hijo y encuentra a su hijo en el cuarto llorando porque es muy malo y no quiere recibir el regalo? Eso a uno le mueve el corazón. Así que yo no puedo pensar que Dios sea indiferente a nuestra crisis, aunque hayamos desobedecido. Y por eso Él dice, les limpiaré su pecado, los perdonaré. Eso solo lo hace Dios. Dígame usted, hermano, si usted tiene una empresa grande que vale miles de millones de pesos y su gerente la embarra porque comete 3 malas decisiones, ¿usted qué es lo primero que hace? Quitar al Señor de su puesto, porque le hizo perder yo no sé cuántos centenares de millones de pesos. Lo quita de allí y arregla las cosas y todo eso. Y él viene a pedirle perdón. ¿Usted lo perdona? ¿Sí o no? Claro, yo lo perdono, pero no lo vuelvo a poner ahí. Pero Dios nos perdona.
y hasta más gerencia nos da. Esas cosas que yo no entiendo. Perdóneme, hermano, fue Aarón el que dirigió a Israel para que hiciera el becerro de oro en el desierto, y capítulos después vemos a Dios poniéndolo de sumo sacerdote. Yo decía, pero ¿cómo es esto? Y claro, entendí que Él era Dios y no yo. Y es cuando uno dice, Dios mío, pero ¿usted cuánto nos ama? ¿Usted cuánto nos cree? ¿Cuánto confía en nosotros después de un montón de errores? Yo no me explico eso. Solo sé que es porque nos ama. No sé cuántos errores usted haya cometido. Los míos son un montón. Pero Él hoy nos dice, los perdonaré, los limpiaré de toda maldad y los voy a bendecir. Y uno dice, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es como este ejemplo. Claro que yo sé que a usted no le ha pasado, pero que usted se roba algo. A mí sí me pasó. Ya le voy a contar. Que usted se roba algo y viene el jefe y se entera de que usted robó. Y que el jefe le diga, pero sabes, yo creo en tu honestidad aún y te voy a ascender. Dios mío. Yo era un adolescente. Yo creo que tenía por ahí unos 12 años. Obviamente no había conocido al Señor. En mi casa había gran escasez, hermano. Yo les decía a los jóvenes el viernes en el retiro, había tanta escasez que mi mamá hacía mis camisas de retazos. Entonces mis camisas eran originales, nadie más las tenía. Entonces yo necesitaba coger algún peso y me enteré en la chatarrería que estaba cerca de mi casa que compraban esas botellitas de aceite de almendras, esas botellitas de vidrio, las compraban bien. Y, uy, ahí está el negocio. Y me fui a buscar esas botellitas, eso no era fácil de encontrar. Y las iba a vender y entonces ya. El señor, dueño de la chatarrería, conocía a mi hermano mayor. Entonces, digamos que me tenía cierta confianza, entonces yo entraba a la chatarrería. Y entonces un día pasé por la caja de los frasquitos de aceite, de almendras. Ay. Ya otra vez volví y vi los frasquitos, como todos los frasquitos eran iguales. Y salí con frasquitos. Y por la tarde los volví a vender. El negocio empezó a prosperar. Entonces ya me volví más sinvergüenza. Salía por la puerta de atrás y entraba por la de adelante. Ya yo ni siquiera dejaba pasar unas horas. Ya la cosa era así, un círculo perfecto. Pero como el corazón no. Entonces en una ocasión estaba yo allí y me enteré que el cobre lo pagaban muy bien. Mejor que los tarritos de vidrio del aceite. Entonces este negocio ya era más grande, ¿no? Entonces una vez entré yo y había creo que se llama un embobinado, un aparato de esos de puro cobre. Y yo dije, wow, ¿cuánto valdrá eso? Y yo no sé qué me inventé, pero yo esa cosa la cogí y la saqué envuelta en una cosa, la llevé. Uy, esto es negociazo esto. Y luego la cogí y la vine a vender. Buenas, don Hernando se llamaba él. Buenas, don Hernando, don Hernando. Ay, qué bueno, mijo. Este se parece mucho a uno que yo. Acá no está. Mijo, ¿usted me cogió esto? Ah, pasé la vergüenza de mi vida. Me sentí tan mal, hermanos. Como cuando lo cogen a uno y lo abofetean, ¿no? En público, ¿no? Uf, me sentí tan mal. Era un adolescente apenas. Pero hoy entiendo que Dios lo usó a él para avergonzarme y hacerme entender que eso no se hace. Que eso no se hace. Ahora imagínese que usted se ha sorprendido en alguna de esas cosas que ha hecho. Y que Dios lo sorprenda, ¿no? Entonces Dios te dice, te perdonaré.
te perdono, te limpio y te voy a dar privilegios. Uno dice, ¿qué es esto? O sea, si soy digno es de la cárcel, soy digno es de una pena, de un castigo. ¿Y cómo así que usted me perdona? Me limpia y además me da lugares de privilegio. Eso somos todos aquí, porque hemos quebrantado la ley de Dios de una o de otra manera. Así que aquí nadie levante la cabeza, ay no, pastor, yo rectitud total, guardo toda la ley de Jehová. Y lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él, arrepentidos, y decirle, Señor, con tu sangre límpiame de todo pecado, porque yo quiero todas las bendiciones que tú prometes. Y tal vez Dios sienta una vergüenza profunda, pero me arrepiento porque no me quiero quedar bajo ese manto de vergüenza. Y Él hoy, como Padre Celestial, nos está hablando y te está diciendo, yo te perdono, yo te limpio y prepárate porque te voy a bendecir. Y si este año que está terminando ha sido bueno y ustedes están sentados en la bendición de Dios, ustedes están sentados en la bendición de Dios y lo han visto, y si este año que está terminando ha sido bueno, Dios dice, prepárate porque traigo cosas mayores, traigo cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te voy a responder. Hay cosas grandes que quiero hacer contigo, que quiero hacer con tus hijos, que quiero hacer con tu casa. Quiero bendecirte y tal vez bendecirte como nunca antes lo has visto. Solo una cosa te pido, clama a mí y lo que haré será grande. Así que con expectativa y creyendo la palabra del Señor, si este año fue bueno, hermano, el año que viene será tan bueno. Y en diciembre lloraremos diciéndole gracias por todas tus bendiciones. No las merecemos, si es verdad, no las merecemos, sino que por la obra de Jesucristo nuestro Señor tenemos acceso a ellas.